de Ignacio Martínez Castigliani, Los espejos de la ceniza, de la colección El Bardo de Poesía. Queremos agradecerle a todos su presencia, a Ignacio que haya querido presentar este libro aquí y a las dos personas que han tenido la gentileza de venir a hacer la presentación formal del libro, Laura Layeroa de Ori y José Ramón Ripoll, son amigos de esta casa de hace mucho tiempo, así que es un gusto volver a verlo, sobre todo a Laura, que hace mucho que no la veíamos. Así que nada, como siempre, después vamos a compartir un brindis por el éxito de este libro y por la literatura, así que no les pregunté quién empieza, José Ramón o Laura. Yo no soy escritora, así que no puedo hablar del libro en términos literarios, pero sí puedo hablar de cierto modo de la gestación de este libro. La gestación del libro se hizo a raíz del encuentro que tuvimos con Ignacio y con Marta, la mujer de Ignacio. Nos conocimos en Bruselas. Una vez viviendo en Tessigrimont, en el norte de Francia, con Carlos el Mundo de Ori, una vez llaman por teléfono y era Ignacio, que no lo conocíamos, me invitó a Carlos a dar una lectura en el Cervantes de Bruselas, donde era director de los asuntos culturales. Entonces fuimos a Bruselas y nos recogió un coche, todo muy oficial, muy bien hecho, y él casi no aparecía, no decía nada. Después hubo una presentación, la lectura, pero una cosa que noté es que había champaña. Felices épocas aquí. Y luego nos quedamos 2 o 3 días y todas las noches, bueno, 4 días quizá, todas las noches íbamos a cenar juntos y así empezamos a entablar amistad, complicidad primero y luego la amistad. El último día nos llevó, Ignacio nos lleva a la estación de trenes y lo que pasa es que esperando trenes había una huelga de trenes franceses, entonces no podíamos coger el tren. Ignacio de pronto decía, bueno, vámonos. Bueno, le seguimos. Y nos llevó a su casa, esperamos un poco, y vino con un coche. Bueno, os llevamos a Francia. Y nos fuimos en coche a Francia con ellos, apenas conocidos. Después de esto, ya, como Carlos, que siempre tenía mucha curiosidad por la poesía y por las personas que le invitaban, le preguntó a Ignacio si escribía. Ignacio, que era modesto, humilde, no decía nada, pero Carlos insistiendo, pues sí, tenía ya algo escrito. Y le pidió que lo leyera, pero era la primera vez que tú leías casi no lo enseñaba casi a nadie. Y empezó a leer el libro y de pronto Carlos estalló en lágrimas porque le había conmovido muchísimo lo que me contaba Ignacio en el libro. Y desde entonces ya somos inseparables. Y también una cosa muy importante, cuando se fueron a París, y Carlos me dice, yo le voy a escribir un prólogo a Ignacio. Y lo curioso es que Carlos, el único prólogo que le salió espontáneamente, porque todos los demás prólogos era porque los demás le pedían prólogo, que ese fue el único que le salió de las entrañas, se puede decir así. Después el libro lo mandaste, se fue escribiendo, repuliendo y por fin puede salir ahora. Y ahora está
de la que acabo de hablar también. Ahora voy a dejar la palabra a José Ramón y insisto para decir que estoy especialmente contenta. Que es la segunda vez que presento el libro, pero de otra forma. Yo, buenas tardes, he escrito un texto, a modo de presentación. Lo que se me dice este acto entre amigos es algo más de tertulia, ¿no? Pero lo voy a leer ya que lo he escrito. Siempre he creído, como María Zambrano, que la poesía y la música son almas gemelas. La una sin la otra ni canta ni significa en su más profunda razón de ser. Es más, es vana la existencia de la una sin el aliento de la otra, porque es su aire y su respiro constante. Siempre he justificado personalmente mi escritura como el resultado de un músico frustrado, y sí lo soy. Y estoy casi seguro de que si hubiera continuado componiendo y me hubiese olvidado de la poesía, diría justamente lo contrario. Y qué raro es encontrar entre los poetas españoles gente que vive con la música, capaz de escuchar ya ni siquiera el ritmo externo del mundo, sino el que fluye dentro de sus versos como el íntimo pulso de su corazón. Son pocas, son las excepciones, y cuando encuentro a un poeta en un concierto me da alegría y me paro, le pregunto y me digo, por fin, alguien que al menos intuye que lo que escribe no surge solo de su cabeza, sino de esa asociación sonora que construye un mundo dentro del mundo. Cuando he hablado de mis primeras influencias, a algunos le ha podido parecer pedante que de pronto me repitiera a Goethe, Heine, Novalis y la tradición centroeuropea. No porque yo supiera alemán, que no hablo ni torta, sino a través de los líderes que escuchaba de Beethoven, Schubert, Schumann y Wolf, que tanto me enseñaron. Y ahora me encuentro aquí al lado de un poeta músico, o musipoeta, por utilizar un término oriano empleado por Jesús Fernández Palacio. Un poeta al que no he oído aún cantar, pero del que sobresale la voz entre los versos que configuran el libro que hoy nos reúne en este lugar. Porque Ignacio Martínez Castañani canta líder y su palabra, nada más que hay que oírla, surge del cuerpo sonoro que sustenta ese gran binomio renovador que es el verbo y la música. Carlos Edmundo de Ory nos cuenta en el epílogo del libro que cuando el joven poeta lo visitaba en su casa desde Sigmund, le cantaba a capella canciones de Distancias de Schumann, refiriéndose a ella como pensamientos íntimos musicales, y acto seguido afirma: esto es precioso, poner en verso el alma de uno está sitio al sonido de lo íntimo, música de la persona. El título de este libro, Geometría del Silencio, nos indica el espacio del mundo como invencible. ¿Pero a qué título se refiere Ory? Geometría del Silencio. ¿No es la presentación de los espejos de la ceniza el libro que hoy nos convoca? No he hablado de este tema con el autor, pero intuyo que el manuscrito de Ory, que Ory leyó, fue Geometría del Silencio, poemario que se reproduce íntegramente en el volumen definitivo. Pero ya el epílogo oriano en sí mismo establece un nuevo capítulo que, unido al texto inaugural escrito por el propio Ignacio después de la muerte de Ory a modo de enigmática introducción, da origen a un juego distinto, de esos que le gustaban tanto a Carlos Edmundo, una especie de caja china o matrioshka rusa, donde una cabe dentro de la otra, como la poesía y la música, y así el libro requiere un título distinto, porque en su interior
se encierra el definitivo, o no se sabe. Es una paradoja, quizás el homenaje a Ori y también a Laura Lacheguar, su viuda, como ahora veremos. En dicha introducción, el autor nos aclara cómo en los cotidianos encuentros en una taberna de Bruselas con su amigo poeta Karl Laurits Perceval, que no es más que una invención literaria para mezclar en un solo nombre dos personajes que tanto en la vida real como en nuestra memoria han permanecido y permanecerán juntos. Ellos dos conocen a la también poeta apócrifa Ana María Jacobi Morel, Esta acaba de morir a los 33 años de edad en 1986. Cuando nuestro autor va a visitar su tumba, se guarece de la lluvia bajo un gran castaño, todo eso lo cuenta Ignacio en la primera parte, y después de esperar un buen rato a que escampara, descubre entre la tierra mojada un agujero que contiene una caja de latón con 33 cuartillas, número alquímico que coincide junto con los años de la poeta fallecida, y se supone que autora del manuscrito titulado Geometría del Silencio. Entonces, los espejos de la ceniza puede ser el resultado también de una reflexión de Ori en su magnífico escrito. Veo Ignacio, dice, sentado, quieto, casi inmóvil, frente al espejo. No es un narciso que se mira al limpio espejo vertical frente a sus ojos. Él no se contempla ahí. Es que está hablando consigo mismo, cara a cara, como si se hubiera deshebrado. Se está quemando a grito vivo. Ceniza en las brasas de sus palabras. La quemazón existencial se instala en ellas. Cierro comillas. E inmediatamente cita estos versos del autor. Arden, arden las palabras, arden, arden, arden. Es decir, que el propio Ori, que es el propio Ori, quien contempla la llama y más aún la ceniza en las brasas de la palabra o de sus palabras. Y de esta doble observación de espejos y ceniza puede que brote el título, el poema del poema, el libro que contiene otro libro, Los espejos de ceniza, que es en sí una imagen acertada y difícil, real y surreal a la vez, metáfora de la vida, pues en lo que queda la ceniza, la ceniza donde nos contemplamos sin saber quién es quién, como en la paradoja o en el laberinto de Borges. Últimamente hemos sufrido, por lo menos aquí en España, una invasión de poetas e impostores, en el buen sentido de la palabra, que se han agarrado al maderamen de Fernando Pessoa interpretando a su manera la consigna de que el poeta es un fingidor. Así han otorgado a la poesía la categoría de ficción, narración ilusoria o historia sentimental que comienza y acaba en las palabras, sin nada que ver con la vida privada de los autores. Intuyo que este libro no tiene nada que ver con los poetas de esta especie. Debo decir que aunque hace ya varios años que conozco a Ignacio Martínez Castigliani, creo que nos conocimos con relación de un homenaje que se le hizo en Andalucía, en Sevilla, a Carlos Edmundo de Ori, y guardamos una fotografía que estamos todos los amigos orianos en una cama grande, no redonda, una cama grande en el Hotel Alfonso III. Estábamos vestidos, Pues, pero a pesar de eso, no he contado con abundantes datos acerca de su vida, ni nos hemos encontrado con frecuencia, ni nos hemos escrito habitualmente. Y ha sido otra vez este libro espejo
donde he podido sentirlo más cercano y compartir con él su visión del mundo. En verdad, esa creo que es una de las razones primordiales de la poesía. Establecer con el lector una especie de comunión en el poema, y cuando las dos figuras se reflejan en él, se fundan las dos almas en un solo instante. Hoy mantiene que este libro es una ceremonia de exorcismo y no le falta razón. En cuanto a la poesía, que responde a una determinada tradición, es un acto de limpieza y extenuación. Echar afuera la palabra originaria, el verbo musical, que el lenguaje común no puede transportar en su esencia. Es también un libro necesario para empezar de nuevo. Un libro de reconocimiento y dolor, de rabia e ira, de amor y desamor. Dice: espejo, no tienes alma, espejo asesino, te miras, tú maldito. Lejos de la autocomplacencia, el poeta escarba hacia adentro y se pregunta en otra ocasión: ¿dónde está el punto armónico de la existencia? No sabemos siquiera si el mundo es armonía en su sustancia. Quizás es solo caos. Y lo que el poema viene a plantearnos es el orden ansiado, la geometría del silencio. Octavio Paz hablaba de analogía entre el poema y el universo, sobre todo en referencia a la modernidad. Pero ahora ese paralelismo se torna en un juego de espejos cóncavos y convexos, como en las barracas de feria, que deforman nuestra imagen, y eso se ve aquí, y nos retuerce el alma, mostrándonos un corazón en forma de pregunta. En una primera contemplación del mar, el poeta se interroga. Un viejo laúd atraviesa la mancha dorada del mar de octubre, mientras en tierra me pregunto lo que he perdido en la ciudad. Y en la segunda contemplación, deduce que la solución, si existe, se encierra en el vacío de la pregunta. Dice: el mar, línea del horizonte, respuesta del vacío. No estamos, pues, ante un libro amable, aunque la belleza lo ilumine a su manera. Tal como ocurre con los cuadros de Bacon, lo humano se reduce aquí y en su más bajo nivel encuentra paradójicamente su grandeza, que es el arte y, en este caso, la música de la poesía. Son poemas de sangre, escritos desde la angustia, disconformes e incómodos, que no hacen concesiones a la galería ni a las modas y que nos alertan de la existencia de los sótanos donde las ratas se siguen reuniendo, quizás para gobernar el mundo y suministrarnos su veneno. Dice: las ratas escupen en vano sobre el fuego, escupen en vano, baja, baja la escalera, baja, baja. Además, hace un dibujo donde se muestra la escalera bajando hacia esas profundidades. Y mientras se escucha el eco subterráneo, se dibujan los versos en esta forma de escalera. Este poema pertenece a una sección titulada De la ira de las ratas, cuya falta de puntuación crea una deliberada ambigüedad. No se sabe si se trata de la ira y de las ratas o bien de la ira de las ratas. Las dos opciones son válidas. Si en casi todo el libro es evidente la pertenencia del autor a un linaje poético que enlaza con cierto malditismo, bajo influencia particular, que no en demasía, de Carlos Edmundo de hoy, lo que respecta, por ejemplo, a las repeticiones de palabras, en esta parte, en la de las ratas, se acusa más la sombra expresionista de ciertos poetas alemanes. Me viene a la cabeza de golpe Trakl, por ejemplo, o Gottfried Benn.
difusor del expresionismo. No, perdón. Y aquí el propio Hoy puede tener mucho que ver, puesto que fue un admirador y difusor del expresionismo. Y es autor también de un ensayo particular titulado Las ratas en la poesía expresionista alemana, que publicó por vez primera en la revista Índice en el año 1964. En esas oscuras y profundas galerías, el poeta le pregunta al verdugo: ¿conoce ya la extrañeza del sufrimiento? Porque siempre el sufrimiento es extraño cuando se imparte incluso desde la inconsciencia del otro, del verdugo. Los espejos de la ceniza es también un libro de amor y desamor, como hemos dicho, de las ruinas del amor, como dice Carlos. Un libro que busca la ciudad perfecta en el lugar del alma y que, por tanto, a pesar de todo, mira hacia las estrellas, apagándose hacia la luz, hacia la luz, hacia la luz, como dice, sintiendo dentro de la palabra el sonido indescifrable del mar, según Sura. Personal, la largueza del texto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo ha dicho todo. Tomando una copa de vino no, muchas gracias, Laura, por estar aquí, y muchas gracias, Ramón, también por estar y por lo que los dos habéis dicho. Muchas gracias a vosotros también por estar. Hay algunos que estaba haciendo broma, pero en verdad, en serio, que debo correos múltiples a mucha gente. A otras personas las he conocido, como aquí hoy, por ahí lo voy a conocer. Muchas gracias por estar aquí. El ir a un recital de poesía siempre es un acto de rebeldía. En mi opinión, un jueves por la noche, por la tarde, es un acto de rebeldía. Si además hubiese partido de fútbol, sería todavía peor. Por lo tanto, os agradezco mucho que estéis aquí. Os voy a tutear, creo que es lo propio, y os agradezco que estéis aquí. Es cierto la aventura que vivimos en Bruselas de sí, hará ya mucho tiempo. Por aquel entonces había un núcleo, un manuscrito de este libro. Algunos poetas que también hay aquí, o escritores, que os miro, a todos ellos, Antonio, Díaz, Ignacio, José Ramón, todos vosotros. En verdad, se inicia un manuscrito y nunca sabes hacia dónde te va a llevar. En el caso de la novela, pues uno utiliza el ordenador y vas borrando y tal. En el caso de la poesía, aún te puedes permitir el lujo de escribir a mano, incluso a pluma. ¿Por qué? Porque son distancias cortas, podemos decir, o grandes síntesis. Por lo tanto, tiene mucho que ver la escritura con lo que escribes, pero sobre todo con lo que barruntas mientras lo escribes. Cuando conocí a Carlos y a Laura, cuando Marta y yo conocimos a Carlos y Laura, había un manuscrito primigente. Ese manuscrito se empezó a escribir en Bruselas, pero vivió muchos sucesos después de que ellos conocieran los primeros versos de este libro, que cierto es, no se llamaba Los espejos de la ceniza. Luego pasaron bastantes años, manuscrito que fue recorriendo la ciudad de Bruselas, Barcelona, acabó en Belo Horizonte, estuvo un tiempo escribiéndose en Javia, en Alicante. Es un libro que se ha escrito en muchas ciudades, en lugares queridos y en lugares de grandes reencuentros. El libro tendría que haberse publicado en el año 2010, pero la fatalidad era el momento en el que estaba preparado. No, ni siquiera estaba preparado entonces, pero no en la forma actual, no con un prólogo y un epílogo, sino que tenía un prólogo, un libro y el poemario en sí. Pero el fallecimiento de nuestro querido amigo Carlos en el año 2010 hizo que decidiera no publicarlo entonces, a pesar de que la editora lo quería publicar, pero yo pensé que no era el momento de publicarlo. Igual, desde un punto de vista de marketing, uno puede pensar que sí, es el momento y tal, pero yo creo que precisamente cuando no se han de publicar este tipo de libros y hay que esperar
porque uno no puede publicar un libro cuando en él ha intervenido alguien tan querido como Carlos Mundodori. Este libro entró de nuevo en otro gran cajón mientras estaban escribiendo otros libros, incluso una segunda parte de este libro, porque en verdad este es el primero de una trilogía, está el segundo escrito ya y el tercero no sé cuándo se escribirá. Volvió a entrar en el cajón, como decía Johannes Brahms. A veces es necesario que los libros entren en un cajón para que pierdan una cierta pasión, un cierto impulso inicial, y luego recuperarlos y ver qué pasa. Eso es lo que hice. Metí el libro en un cajón y luego lo recuperé. Y cuando lo recuperé volví a cambiar cosas. Esa manía que tienen los escritores, los poetas, de ir cambiando y cambiando, que nunca sabes cuándo se acaba, hasta que al final tienes que decir, bueno, pues lo acabo, lo edito, se edita, porque si no lo editas no acabas de final. Si hubiesen querido revisarse erratas, que no hay erratas, sería lo peor, porque tendrías que volver a revisar y cambiarías algún verso. Y hasta que al final el libro se publicó a principios del año 2014 y ahora se está presentando aquí con nosotros. Yo en otras presentaciones he dicho que el libro no lo he escrito yo, porque en verdad inicialmente, si leéis el prólogo, se habla realmente de una historia, de un manuscrito que se encuentra. En verdad lo he escrito yo, pero en verdad no lo he escrito yo. ¿Qué quiero decir? Yo creo que los poetas lo que hacemos es entrar en un proceso y captar lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos esa capacidad momentánea, esa lucidez de ir captando aquello que ocurre. Esos versos atraviesan el espacio y tú eres capaz, como una especie de medio, de captarlos y darles formas. En ese sentido la poesía es un misterio. No, y para ti que es la poesía, no, la poesía es un misterio, no sabes muy bien, porque lo escribes, no sabes muy bien cómo ha llegado ahí. Sí puedes tener una cierta habilidad, un cierto oficio, una capacidad musical para escribir. Entonces, en ese sentido, el que yo dijera que no lo he escrito no es verdad, pero también es verdad porque creo que el poeta entra en un estado con mucho trabajo. Muchas veces no entra en ningún estado, trabaja, pero no entra en ningún estado. Pero cuando consigue captar aquello que ocurre, que pasa a su alrededor, inmediatamente tiene esa habilidad, esa capacidad de plasmarlo en palabras y plasmarlo en papel. Es un libro, decía José Ramón, que yo soy un músico frustrado. Yo no soy músico frustrado porque ejercí realmente de músico, estudié música y canté, aunque ahora me veáis así con una faringitis y llegué de Brasil hace 3 días y en el avión me quedé seco, pero sí soy un dibujante frustrado, un pintor frustrado. Sí, todos tenemos nuestras frustraciones. De tal manera que en este libro veréis que se intenta mezclar la poesía, la palabra con la música y el dibujo. De ahí que los poemas, en muchos poemas hay marcaciones de tiempo, pues andante, con moto, accelerando. De alguna manera se le está diciendo al lector cómo tiene que leerlo o cómo se ofrece una posibilidad de leerlo. Existen las pausas como si fueran rubatos, los rubatos es que el tiempo queda suspendido. Hay un trabajo del tiempo importante y de los silencios, el silencio es vital. O sea, no habría música si no hubiera silencio. En verdad, Joseph Beuys dice que no existe el silencio y tiene razón. En una exposición que hubo aquí en el Museo de Reina Sofía puso un piano dentro de una habitación completamente hermética. Y cuando tú entrabas dentro, él dice, no, usted va a descubrir que no existe el silencio. Y es verdad. Cuando tú entras en esa habitación vacía, existe sonido. Lo que pasa es que ese sonido es lo que nosotros llamamos silencio. Por lo tanto, el silencio es un elemento para llevar a cabo la música esencial. Es música, no es silencio, es que le llamamos silencio por alguna razón. Por lo tanto, sí es cierto que es un libro en el que se utilizan técnicas de composición. Yo estudié música clásica, composición, son técnicas de composición que se mezclan con técnicas literarias o técnicas de escritura poética. Y también es un libro en el que existe dibujo. Se desestructura los versos, ya lo veréis, de tal manera que en algunos momentos me interesa, por razones determinadas, establecer dibujos dentro del libro. Entonces es un libro que pretende, sin pretensiones, pretende recrear un universo. Es un libro que se escribió en circunstancias diferentes, es decir,
sensaciones de cierta angustia, a otras mucho más divertidas, pero sí existe una línea, un hilo conductor. No voy a revelar todos los secretos, porque de lo que se trata es lo que hay, si lo queréis o lo améis o lo que vosotros queráis. Pero sí es cierto que hay elementos de encuentro, desencuentros, amorosos y no amorosos, de amor, de desamor, de descubrimientos, de contemplaciones. Y no es un libro de poemas, es un poemario, es decir, no son 30 poemas puestos en un libro, sino que cada uno de los poemas está en su lugar, porque tiene que estar en ese lugar, y hay interconexiones entre ellos. Por lo tanto, sí se pueden leer a la par, pero sí es cierto que hay una línea melódica, una línea en la palabra, que hace que cada cosa, incluso las citas, estén ahí por alguna razón cuyo objetivo principal es que el lector no se pierda, que el lector no se pierda en este laberinto de palabras, en este laberinto de música. También, y de dibujo, también es un libro con mucha simbología. Entonces, es un libro en el que hay símbolos desde el principio hasta el final, desde el prólogo hasta, diría yo, el epílogo. Carlos, cuando escribió el epílogo, yo creo que también hablaba desde un punto de vista simbólico. Os voy a leer algunos poemas, no muchos, porque seguro que a lo mejor estáis cansados después de este trabajo. Antes de leer algunos poemas os leeré el primer párrafo del prólogo. El prólogo de alguna manera sitúa al lector en ese encuentro, en un encuentro de un manuscrito que se llama Geometría del Silencio. Y en el prólogo también se explican muchas cosas de lo que sucede. Luego, es un libro con misterios, es un libro con secretos, pero que creo que, en mi opinión, está bastante claro lo que uno quiere decir, y sobre todo está claro lo que no quieres decir, que también es importante, y permite también que las lecturas sean varias. Por eso no voy a hablar más, porque he hablado demasiado ya. Cuando leáis estos poemas, habrá la lectura que vosotros queráis y que encontréis. El prólogo del libro de los espejos de la ceniza empieza así. La tarde del 22 de octubre de 1986 recibí una llamada inesperada del poeta Karl Lauritz Verschoor. Nuestra buena amiga Ana María Jacobi Maurer había fallecido la noche anterior en el hospital Bruckmann-Lixer. Le pregunté cómo había ocurrido. No lo sabía. Nadie lo sabía. Desde mi estudio de la planta sexta del Pavillon Français, vagaba cada madrugada por la espesa bruma de Bruselas, por sus calles de adoquines sueltos y dislocados, por sus avenidas solitarias y sin vida, por el humedal de mis sueños delirantes. Pero esa madrugada fue distinta. Recordaba mi primer encuentro con Ana María. Así empieza Los espejos de la ceniza. Un prólogo introductorio que nos lleva a los primeros versos del libro. Es un libro estructurado en diferentes partes. La primera parte se titula Prefacio para ciegos. Lo dejo ahí también, Prefacio para ciegos. El primer poema del libro dice así. Desde lo alto de la montaña contemplo una ciudad densa, discontinua y rara. ¿Acaso es perfecta? Fragmentos de metal y lágrimas, instantes perdidos o ganados, instantes, instantes, instantes. Yo la veo habitada por señales amorfas, enviadas por unos, recibidos por otros, viajando entre la materia y el humano azar. Edificios y calles, continente llano, envuelto de silencios cifrados en el aire, enjambre de cemento, cristal y llanto, dime ya, ¿qué secreto escondes? El libro empieza por este capítulo, Prefacio para ciegos, pero en verdad es un libro, insisto, que se inicia antes con el epílogo y se inicia también con una dedicatoria. Este libro tampoco lo hubiera podido escribir sin la persona que me ha acompañado a lo largo de estos últimos años
y que de alguna manera no inspira el libro, pero sí soportó al que lo escribió, leyó los primeros manuscritos, los primeros versos, opinó y permitió que yo corrigiera muchísimas cosas. El libro está dedicado a Mar, aquí con nosotros, que es mi compañera de viaje desde hace ya 9 años. Por lo tanto, el libro en sí es un homenaje hacia ella, no habla de ella, pero es un homenaje hacia ella. Insisto, sin ella no se habría escrito, como no se habría escrito el segundo libro ni el tercero que se está escribiendo. A veces nos toca a algunos estar aquí, pero en verdad los importantes son los que están detrás. En este caso, es verdad. Por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias. No os voy a leer algunos poemas que son realmente duros. Hay algunos poemas que sí son duros. Yo creo que no es el momento de leerlos. Yo creo que hay que encontrar el momento para leer poesía. Yo no, al menos en mi caso, yo no soy capaz de leer ciertos libros en ciertos lugares. Necesito un cierto recogimiento. A mí me gusta que este libro se lea con tranquilidad, con un tempo lento, sin el estrés del día a día. Como os decía, es un libro que se ha escrito en muchos lugares. Uno de los poemas habla de este lugar. Otro de los poemas de la primera parte del libro. Dice así: Montpellier, habitación 17. Montpellier, habitación 17. Montpellier, Montpellier, habitación 17. Suspendido en los límites de mi conciencia, donde sueño y sombra y realidad se confunden en un mar de dudas y contradicciones. Devoro nuestros cuerpos entrelazados, fragmentados por las aspas del ventilador. Lienzo blanco de sábanas desnudas, carne viva en un baño de sudor, tu imagen de niña dormida, aliada del tiempo que a mí me falta, tu imagen, creadora de luces de esperanza, cuando la noche dicta soledades, navegante amaro las certezas del ayer. Hace tiempo que conozco esas noches que recorro sin respuestas los canales delirantes del ser. Soy un náufrago en un laberinto de obsesiones enfermizas, llanto ahogado en lágrimas, vida errante en el vacío. Pero busco, sí, busco la armonía que acompaña el silencio que confirma la muerte, lo absoluto. Y como el preso encadenado al tiempo y la mentira, retorno 1000 veces a tu imagen eterna, eterna imagen, mi última playa. A tu lado, con la mirada ausente recorro los senderos olvidados del pasado, los misterios encerrados en la solitaria luz del Hotel du Palais. Montpellier, habitación 17. Montpellier, habitación 17. Montpellier, Montpellier, habitación 17. También es un libro que da respiros al lector. Las contemplaciones de alguna manera dan respiros al lector. La contemplación para mí también es ese trabajar con el silencio, trabajar con el sonido que genera el silencio. Por lo tanto veréis que es un bajo continuo que se desarrolla a lo largo del libro y que estructura de alguna manera ese libro. Hay otro compositor, Beethoven, uno de los grandes compositores que ha dado la historia de la música, que decía que era necesario renunciar a una buena melodía por tener una buena arquitectura. En Xenakis también hablaba de eso, por tener una buena forma. Yo creo que a veces es necesario renunciar a un gran poema si no va con el libro. Si es un libro de poemas, sí, pero si es un poemario, no. Por lo tanto, es necesario renunciar a
a esos grandes poemas que uno puede pensar que son grandes poemas por una arquitectura. O a veces hay poemas que te permiten generar esa arquitectura que permite al mismo tiempo al lector no perderse en un libro que puede ser complejo como este. Las contemplaciones cumplen esa función, generar de alguna manera un bajo continuo que permite estructurar el libro y permite que el lector no se pierda. Voy a leer la primera contemplación, que así se titula, Primera Contemplación. Cruz sobre fondo azul. Un viejo laúd atraviesa la mancha dorada del mar de octubre. Mientras en tierra me pregunto lo que he perdido en la ciudad. Mi ciudad. Los espejos de la ceniza o geometría del silencio, dependiendo de quién piense, quién ha escrito el libro, es un libro de interrogantes. Yo creo que el ser humano,